que por la gracia de Dios y con el sacrificio de su Hijo Jesucristo, Él vino a pagar la deuda que nosotros teníamos, quitando todos los pecados e iniquidades. Además, recordándonos que el velo se rompió de arriba a abajo en el lugar santísimo para que todos nosotros, el pueblo escogido de Dios, tenga directo acceso al Padre. Hoy lo tenemos gracias a ese sacrificio y tenemos acceso al Dios supremo y todopoderoso de forma directa, de tal manera que con orgullo y alegría le podamos llamar Padre. Y considerémonos cada uno de nosotros hijos de Dios para formar parte de su familia. Hermanos, este mensaje lo he titulado Amor y protección de Dios. Quiero hablarles hoy de la esperanza en el Padre. Antes de iniciar, quisiera narrarles una reflexión que tal vez algunos ya hayan escuchado, pero si ya la han escuchado no hay problema. Solo quiero tomarla como apoyo para este mensaje, recordándoles que las reflexiones, las fábulas, los pasajes de la historia los insertamos porque nos sirven como guía o apoyo para hablar en el contexto de la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, lo más importante es y será la palabra de Dios. La reflexión se llama reflexión del incendio. Una vez se estaba incendiando un edificio de 5 pisos en el centro de una ciudad muy importante. Las personas del edificio, al enterarse que estaba en llamas, rápidamente salen de sus apartamentos, a excepción de un niño de 8 años. 8 años de edad tenía ese niño que se encontraba ahí y que dormía en el 4º piso, pues su padre, había salido a hacer algunas compras al mercado y su madre estaba de viaje. El fuego cada vez subía piso por piso. Para entonces ya estaba el auxilio ahí, se encontraban los bomberos e intentaban apagarlo. Sus esfuerzos eran cada vez más imposibles. El edificio estaba totalmente en llamas y los bomberos pidieron refuerzos a otras unidades. El drama aumentó cuando los bomberos se dieron cuenta que había un niño en el 5º piso y el fuego crecía, iba ascendiendo hasta el 3er piso. De repente aparece el padre del niño, preocupado por el pequeño. Viendo este cuadro, los bomberos hacen un último esfuerzo, un último intento, pero las escaleras no podían llegar hasta las paredes del edificio porque el fuego que había en todas ellas se los impedía. Solamente se escuchaban los llantos del niño gritando: «Papi, tengo miedo». Debajo, los bomberos preparaban camas inflables de rescate para que el niño saliera sano y salvo. Era la única manera de rescatar al niño. El padre lo escucha y llorando le dice: «Hijo, no tengas miedo. Yo estoy aquí abajo. No tengas miedo». Pero el niño no lograba verlo. «Papi, no te veo, solo veo humo y fuego».
Pero el padre sabe que está ahí en la ventana porque el fuego lo ilumina. Podía ver al niño a través del fuego. Pero yo sí te veo, le dice el padre. Hijo, ¿sabes qué debes de hacer? Tienes que tirarte. Tírate, que aquí te agarramos todos los que estamos abajo. Tírate. El hijo le dice, pero yo no te veo, padre. El padre contesta, sabes cómo lo debes de hacer. Cierra los ojos y lánzate. El niño le contesta, papi, no te veo, pero allá voy. Y cuando el niño se lanzó abajo, cayó sano y salvo. Entonces el padre lo abraza, llora con el hijo, juntos y muy contentos. El hijo comprende que hay veces que el padre no se le ve, pero sus palabras son suficientes para confiar en él. Cuando apareció su padre, se arrojó inmediatamente a sus brazos, aunque el humo le impedía verlo, pero oía la voz que conocía y que lo conocía a él. Hermanos, a través de esta reflexión podemos ver que existen un sinnúmero de elementos que pueden ser comparados a nuestra vida o que hayamos pasado en menor, mediano o mayor grado. Un problema, un incendio, que creo que todos aquí hemos tenido algún problema, llamas, un peligro, el temor de un niño al que nadie puede ayudar, el amor de un padre preocupado por él, por su hijo que se encuentra en ese peligro. Vemos también que a través de cortinas de humo, el niño solo escucha la voz de su padre, pero no lo ve. Pero más que nada vemos que sobre todo este caos, la confianza del hijo está en el padre. Continuamente, hermanos, nos enfrentamos problemas. Solo basta salir a la calle, la gente se encuentra irritada, enojada, están sumamente acelerados en su actuar, la delincuencia está a la orden del día, están incontables los fraudes, la gente deshonesta, mentirosa, etc. Y conforme el tiempo avanza, y sabiendo que estamos en los últimos días, la maldad va en aumento e irá de mal en peor. Nos lo advierte nuestro Padre en la palabra, porque nos dice que por el aumento de la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Nosotros, hermanos, como el niño del incendio, estamos rodeados de peligro constante y del humo que no nos deja ver a veces las malas intenciones de la gente que nos rodea. Pero Dios, nuestro Padre, sí lo ve y está ahí en todo momento para protegernos, para guiarnos y orientarnos. Cuando atendemos el llamado del Padre y nos iniciamos en este camino, somos como niños llevados de su mano y guiados por nuestro hermano mayor Jesucristo, depositando toda nuestra confianza en Él, pero ahora no le podemos ver. Pero cuando Él se manifieste en este mundo, le veremos cara a cara, como nos lo dice el apóstol Pablo. Vayamos a la primera escritura que encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13.
y vayamos a leer los versículos 11 y 12. Primera de Corintios 13, versículo 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En las Escrituras, hermanos, encontramos un sinnúmero de ejemplos y relatos que nos hablan al respecto. Tomaré uno de ellos para compartirlos con ustedes y vemos la conversión de Saulo. Vayamos a la escritura que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hermanos, nosotros todos empezamos siendo Saulos, ciegos, con escamas en los ojos que nos impedían ver la verdad, la ley de Dios, la cual sabemos que es santa, justa, buena y perfecta. Estábamos en oscuridad, siendo esclavos del pecado, pero por gracia de Dios encontramos un Ananías, como lo encontró Saulo en el relato que voy a compartir con ustedes. Un Ananías que Dios levanta para enseñarnos el verdadero evangelio, que es la ley de la libertad. Esos Ananías llevan la voz de Dios, porque la voz de Dios es su palabra. Esta es la voz de Dios. Palabra que es viva y eficaz, que alcanza a partir el alma y llega hasta la médula de los huesos, como una espada de dos filos. Recordemos, hermanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Existen, hermanos, muchos Ananías en el mundo, esparciendo la palabra de Dios. Ya pudimos y tuvimos la oportunidad de ver en el video de la obra en marcha cómo esos Ananías han llegado hasta el África y están llegando a todo el rincón del mundo. Hermanos, Dios está preparando muchos Ananías dentro de su pueblo, y lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos. En este medio, hermanos, como lo dice su palabra, las mies son muchas y los obreros son pocos. Dios nos está preparando aquí. Somos un pueblo que Él ha apartado, que Él ha escogido y que quiere que tengamos una función dentro de ese pueblo que Él está preparando. Así que todos tenemos la responsabilidad, no nada más unos, todos. Es lógico, hermanos, que como seres humanos presentamos reacciones de miedo o temor, así como en la fábula, como el niño. Representamos miedo y temor hacia el peligro,
Pero nuestro cuerpo, por obra y gracia de Dios, por su misericordia, Él nos ha creado y nos ha preparado de tal manera que ha puesto en nosotros todos los mecanismos para poder enfrentar todo tipo de problemas. Y Él nos da respuesta. Solo falta que nos apoyemos en esto, en la palabra de Dios, en oír su voz. Dios ha preparado a cada uno de nosotros, nos ha creado y Él ha puesto dentro de nuestros organismos ciertos compuestos o ciertos componentes como si fueran chips que ante una situación de miedo o temor se segreguen ciertas sustancias que nos alerten de ese miedo o temor. Un ejemplo es la hormona de la adrenalina, que se segrega en unos pequeños cuerpos o masas que están arriba de nuestros riñones. Ahí se segrega esa hormona, la adrenalina. Esta, dentro de nuestro cuerpo, ante una reacción de temor o miedo, actúa y aumenta la frecuencia cardíaca, contrae los vasos sanguíneos y participa en la reacción de lucha o huida a nivel del sistema nervioso. Esto es bueno, hermanos, en un momento de peligro que nos encontremos. Para eso está preparado nuestro cuerpo y para eso Dios nos diseñó así. Pero también Dios nos muestra la contraparte, que como seres más espirituales debemos quedarnos quietos porque Él nos va a librar del temor. Vayamos a la siguiente escritura que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 14, Éxodo 14, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Eterno, que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Eterno peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Podemos ver en esta cita que Dios sacó al pueblo de Israel, a ese pueblo lo sacó de Egipto, de tierra de esclavitud, y les dice que Él peleará sus batallas y que ellos estén quietos. Esta promesa, como todos sabemos, la cumplió por 40 años cuando los trajo por el desierto, sin desampararlos, ni de noche, ni de día. De día, bajo la nube, y de noche, como lumbrera para iluminar el camino. Y después moró en medio de ellos. Nunca los desamparó y los alimentó sin que nada les faltara. Tiempo después, hermanos, en el año 760 antes de Cristo, aproximadamente, una vez más el pueblo de Israel voltea la cara y pierde su confianza en el Dios Todopoderoso y confía más en los pueblos que estaban alrededor de ellos. Pronto se olvidaron de su protección divina que tuvieron en el desierto. En ese tiempo estaba el profeta Isaías y Dios le da palabra a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, debemos escuchar la voz y orden de nuestro Padre, que en ocasiones nos indica que permanezcamos quietos ante alguna adversidad.
¿Qué significa estarse quietos? No quiere decir que nos paralicemos, hermanos, sino que estemos firmes, esperando la ayuda y la voluntad de Él. Situación que el pueblo de Israel no quiso aceptar eso. Porque en el tiempo de Isaías, Judá pidió ayuda a Egipto y no debió hacerlo. No esperó que se ejerciera la voluntad de Dios. Vayamos al libro de Isaías, al capítulo 30, y leamos versículo 1 y 2. Isaías 30, versículo 1 y 2. Ay de los hijos que se apartan, dice el Eterno, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Versículo 2. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. El pueblo de Judá confiaba más en Egipto y en las armas de Faraón que en el Dios Todopoderoso. Pero el Señor les contesta, ahí mismo en ese capítulo, leamos el versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Leamos ahí mismo en ese capítulo 30, versículo 15 y 16. Isaías 30, versículo 15. Porque así dijo el Eterno el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Versículo 16. Sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Vemos que el pueblo de Israel no aceptó ni escuchó la voz del Padre y no pusieron su confianza en Dios, sino en la fortaleza del ejército de Egipto. Pero ¿qué nos dice Dios un poco más adelante? Vayamos al libro de Jeremías 17. Y vayamos a leer el versículo 5 al 10 para ver qué es lo que nos dice nuestro Padre. Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho el Eterno: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Eterno. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Número 7. Bendito el varón que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, el Eterno, que escudriño las mentes, que pruebo el corazón,
para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pasemos a Hechos, capítulo 9, para redondear el contexto. Capítulo 9, para redondear el contexto de la conversión de Saulo y poder cimentar bien todo este mensaje. Saulo, que posteriormente se le cambió el nombre por Pablo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hechos 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A los siervos de Dios que antiguamente difundían el evangelio, de provincia en provincia se les conoció como los del camino, como secta del camino, hasta que en Antioquía por primera ocasión se les denominó cristianos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aquí hace referencia a una vía, no a la secta. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. No nada más Saulo oyó la voz de Jesucristo, sino todos los hombres que iban con él. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron a Damasco. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Recordemos que él perseguía al pueblo de Dios, a sus siervos, a sus discípulos. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, dijo:
hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibiendo al instante la vista, y levantándose se fue y fue bautizado. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, teníamos las escamas en nuestros ojos que nos impedían ver la verdad? ¿Cuántos de nosotros aún no tomamos esa decisión de hacer pacto con nuestro Padre? ¿Sí? Sabiendo de todas las promesas y oyendo todas las promesas que Él nos tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, seamos como los Ananías. Somos parte de su pueblo, no somos cualquier gente. Valoremos, hermanos, ese llamado que Él nos ha hecho. Escuchemos su voz, atentos a cualquier instrucción que Él nos dé. ¿Cree usted que ahí, en el lugar donde se encuentra, ya sea aquí en este punto de reunión o cualquier parte del mundo, es una persona que ocupa nada más una silla? No, hermanos. Se los dije en el mensaje pasado, ¿sí? Se los mencioné en el mensaje pasado. Somos un pueblo escogido. Tenemos esa dicha y ese privilegio que no merecemos, ¿sí?, de ser llamados hijos de Dios. Mas, sin embargo, Dios en su gran misericordia nos tiene aquí. Valoremos, hermanos. Usted puede salir de aquí cuando termine esta fiesta y se puede comparar con el primero que se tope, sea un familiar, sea un compañero, sea un amigo, sea alguien en la escuela, y probablemente se refleje, pues tengo lo mismo que él, tengo cabeza, ojos, nariz, boca, manos, brazos, piernas, tengo todo, soy igual que él. No, hermanos, aquí y aquí es donde radica la diferencia. ¿Por qué? Porque atendemos la voz de nuestro Padre. Recapacitemos por un momento, y valoremos esto que les estoy diciendo. Hermanos, nuestra confianza, nuestra esperanza debe estar y está en Dios. Él nos trajo hasta aquí. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones. Si estamos bajo la sombra de Dios, Él nos promete protección. Él nos da toda la confianza que necesitamos para seguir adelante y perseverar hasta el fin. Él nos libra de los enemigos, de las enfermedades, y nos da refugio, y con Él estaremos seguros. Sabemos que en ocasiones la respuesta que tenemos no es la esperada, pero nuestra confianza no se debe perder por nada ni por nadie. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros hijos o de nuestra descendencia. Miren, leamos para que vean parte de las promesas que Dios nos da. Vayamos al libro de los Salmos, al capítulo 91. Salmos 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Porque en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Promesas de Dios, hermanos, que debemos de tomar en cuenta. Y en todo momento responder: mi esperanza, mi refugio eres tú, Padre, ante toda adversidad. Y decir, como nos dice en el Salmo 73, versículo 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así debemos estar constantemente y en comunicación con nuestro Padre. Sin duda, hermanos, es difícil, y más en un futuro, el futuro que se avecina. Pero es Dios quien nos sostiene ante cualquier adversidad. Y Él también nos dice en su palabra que si existiera algo o alguien en contra de sus hijos de Dios, nos dice que Él va a pelear nuestras batallas y que el que estuviera en contra de nosotros estará sin Él. Leámoslo, vayamos al libro de Isaías, al capítulo 54 de Isaías, y leamos el versículo 15 al 17. Isaías 54, versículo 15, nos dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Versículo 16. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Eterno, y su salvación de mí vendrá. Palabras del Eterno, palabras de nuestro Dios. Volvemos a ver que Él nos reitera que somos su pueblo, que acata su voluntad y cuya esperanza está en Él. Porque este pueblo sabe que de acuerdo a sus promesas, Él nos tiene sostenidos de su mano. Vayamos a Isaías capítulo 41, Isaías 41,
y leamos el versículo 10 al 14. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Eterno, soy tu Dios, quien te sostiene con tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice el Eterno. El Santo de Israel es tu Redentor. Hermanos, es promesa de Dios. Él no nos dejará ni nos va a dejar. Él estará con nosotros en ese mundo venidero, en ese gobierno que restablecerá Jesucristo, y va a morar en medio de nosotros, hermanos, en medio de su pueblo. Vayamos a Isaías 46, versículo 3 y 4. Temor, hermanos, no debe existir en su pueblo. Somos una manada pequeña. Considerémonos más fuertes, probablemente no mejores, pero sí más fuertes, porque tenemos a Dios que nos guía y va delante de nosotros. Isaías 46, versículo 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Tenemos esa promesa. Dios nos soportará y cuidará de cada uno de nosotros, y nos lo dice en su palabra, hasta la vejez, hasta las canas. Nuestra confianza y esperanza debe estar siempre en Dios, hermanos. En la Biblia encontramos que la palabra sostener aparece 290 veces en el Antiguo Testamento y proviene, según el diccionario Strong, de la palabra hazak. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir fortalecer, curar, ayudar, reparar, dar ánimo, firmeza, dar guía, ser fuerte, ser duro y también prevalecer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Por un momento, hermanos, independientemente del problema o situación que estemos o adversidad que estemos pasando, ponga su nombre, deje un espacio y aplique cualquiera de esas palabras para que deje su problema en Dios. Y Él lo va a fortalecer, Él lo va a curar de acuerdo a su plan, Él lo va a ayudar, va a reparar lo que se destruyó, le va a dar ánimo, esa fuerza, esa firmeza, esa guía para seguir adelante, ser duro y prevalecer en este camino. Así que, hermanos, antes de que pasemos al reino de Dios,
Según la profecía, habrá de todo: guerras, hambre, enfermedades, falsos profetas, desastres naturales, etcétera, etcétera. Eventos, hermanos, a los cuales debemos estar atentos y apercibidos, velando en todo tiempo, teniendo la palabra de Dios y escuchando su voz, que es la palabra viva. Yo he hablado con personas, conocidos, y me han dicho que les da a ver las noticias y les despierta mucho temor y angustia por todos los eventos que están pasando. Mas, sin embargo, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice que velemos y estemos atentos a todos los acontecimientos del mundo. Así que por eso, hermanos, debemos de estar bien informados de los hechos que ocurren en el mundo y alrededor nuestro, y estar apercibidos para que no nos tome como ladrón en la noche el regreso de su Hijo Jesucristo a esta tierra. No seamos como las vírgenes insensatas, no seamos personas sin conocimiento, insensatos, porque vuelvo a reiterarles, no son cualquier cosa. Desde el más bebé que se encuentre aquí o en cualquier otro lugar hasta ahorita, llevando a cabo y respetando las fiestas de Dios, cumpliendo con su ley, apoyados siempre en nuestro Dios, en lo que Él nos instruye, y a través de Jesucristo, su Hijo, debemos seguir adelante. Y vuelvo a decirles, no somos insensatos, no es que no tengamos conocimiento, que florezca ese conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, no nada más para ser ejemplo con la gente que nos rodea o con la gente que convivimos, sino en nosotros mismos, y pedirle a nuestro Padre que haga esos cambios en nosotros que tanto necesitamos. Porque todos necesitamos de Él en todo momento, en cada paso que damos, en cada aliento, en cada respiro que tenemos, hermanos. Estemos apercibidos, estemos atentos a escuchar la voz de Dios, estemos como ese niño que tenía temor, tenía angustia, tenía miedo, no veía a su padre, mas sin embargo cuando escuchó la voz, él tuvo la confianza necesaria para hacer lo que el Padre le dice. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y Él nos revela a través de su palabra, hermanos, lo que Él quiere de nosotros. Lo resumimos muchas veces en una palabra muy corta: fruto, porque Él nos lo advierte en su palabra. Pero Él espera de nosotros eso y más. Demos la milla extra que todos necesitamos, no para mostrarnos ante nadie, sino para mostrarnos primero nosotros mismos, cambiar nosotros mismos, que nos sirva en nuestro cuerpo como introspección para poder nosotros actuar como Dios espera de nosotros. Y verán que tarde o temprano, así como Él nos considera sus hijos y nosotros podemos llamarle Padre, Él nos va a aceptar. Así que estemos atentos siempre a lo que Él demanda de nosotros. Velemos y estemos apercibidos, hermanos. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Sabemos todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Podemos ver que los países están tomando su lugar. La aparición de la bestia pronto estará, y con ello el falso profeta. Hoy más que nunca debemos de tener la esperanza en nuestro Padre. Nuestra confianza debe estar en el único y todopoderoso Dios,
el que nos lleva de su mano y nos va conduciendo por camino seguro, y el que nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Estemos atentos a sus promesas, confiemos en Él, tengamos esa confianza y esa convicción, esa fe que Él nos sacará adelante, por más problema que exista en nuestras vidas, y que Él nos promete con la venida de su Hijo Jesucristo un mundo nuevo, donde no va a haber injusticias, donde no va a haber enfermedad, donde no va a existir la maldad, donde no va a haber más llanto, no más lloro. Vayamos al libro de Apocalipsis 21 para leer. Voy a iniciar en el versículo 1. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tengamos la confianza en Dios. Sintamos el amor de nuestro Padre. Escuchemos la voz de Él. En conclusión, hermanos, los acontecimientos del mundo van muy acelerados. Las señales se están dando. Nuestras órdenes, porque escuchamos la voz de nuestro Padre, es estarse quietos, apercibidos y velando, esperando la voz de nuestro Padre que nos diga: marchen. Recordemos, nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, es Dios quien nos dará la fortaleza y valentía. Así que caminemos firme, sin temor, porque el Señor, nuestro Padre, irá delante de nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Como estuvo con Moisés, como estuvo con David, como estuvo con Daniel, así estará contigo y conmigo. Hermanos, en el perfecto amor no hay temor. Así que, ¿quién nos separará del amor de Cristo?